Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de bases de datos relacionales desde cero, en el cual vamos a ver el diseño de la base de datos del proyecto que estamos realizando. Así que vamos a ello. Este es el enunciado o la problemática del programa que se va a desarrollar. Entonces ya el enunciado lo leímos en la clase anterior. Si quieren leerlo nuevamente pueden pausar un momento el video, leerlo y luego sí seguir con lo concerniente a esta videoclase. Entonces si lo quieren leer nuevamente pueden pausarlo y reanudar cuando lo terminen de leer. Bueno, ¿cómo diseñamos una base de datos relacional? El proceso de diseño de una base de datos es de mucha importancia, puesto que a partir de aquí es donde se tiene que pensar qué entidades, claves, relaciones, tipos de datos, etcétera, harán parte de nuestra base de datos. Algunos consejos para diseñar correctamente una base de datos son las siguientes. Estos consejos los dimos en videoclases anteriores, sin embargo los voy a volver a mencionar para que el hilo de la clase lleve su curso normal y comprendamos lo que voy a explicar a continuación. Entonces, el primer consejo es que en la primera fase se recomienda realizar el esquema en papel y lápiz, teniendo en cuenta toda la información suministrada por el cliente del sistema, es decir, esa información que nos va a suministrar el cliente debe ser por medio de una entrevista, que es la más utilizada, es donde recogemos toda la información del proyecto o del sistema que vamos a desarrollar, es decir, cuántos módulos va a llevar el sistema, quiénes lo van a utilizar, cómo son los procedimientos de la empresa, etcétera, para poder tener una percepción general de la empresa y del sistema donde se va a montar dicho proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, pasemos al siguiente consejo, que nos recomienda también empezar escribiendo en papel y lápiz una serie de posibles consultas que puedan realizar los usuarios de la base de datos. Entonces, esto también es recomendable. De aquí también podemos partir para empezar a buscar o a pensar qué entidades va a llevar nuestra base de datos. Entonces, también es una práctica muy recomendable realizar esto en papel y lápiz. Tercer consejo es realizar el proceso de normalización en las tablas o entidades de la base de datos. Pero ¿qué es esto de normalización? Esto lo explicamos muy brevemente en la clase, en videoclases anteriores. Sin embargo, en esta clase vamos a mostrar un ejemplo claro de lo que es la normalización. No voy a entrar a explicar tan teóricamente lo que es la normalización y decirlo en un lenguaje tan técnico, sino explicarlo de una forma que se comprenda y se entienda fácilmente. Entonces, el proceso de normalización se trata de la no duplicación de datos en nuestras tablas, colocando los datos en tablas y también disponer de una clave principal, es decir, un campo que identifique como único ese registro. Entonces, también para recordar que es una tabla en nuestra base de datos. Una tabla no es más que el lugar donde se alojan los datos de una entidad, representadas en filas y en columnas, siendo las filas los registros y las columnas los campos con los datos individuales de la tabla. Recordemos también que una entidad es un conjunto de personas, objetos o cosas que van a ser parte de nuestra base de datos. Entonces, a continuación, ahora que empecemos a explicar lo de la normalización, vamos a ver qué entidades van a ser parte de la base de datos que vamos a desarrollar para el proyecto. Entonces, ya visto que es una tabla, pasemos ahora al ejemplo de la normalización. Aquí tenemos una tabla con una serie de registros y que hacen parte, estos registros y estos campos que observamos aquí, nombres, apellidos, cédula, dirección, teléfono, etcétera, hacen parte de el diseño del proyecto que estamos realizando. Entonces, como el sistema trata de llevar un registro de las transacciones que llevan ciertos clientes de esta tienda de barrio, lo que se hace es almacenar los datos de dicho cliente y también el número del crédito con el que se lleva el registro de las transacciones y un campo llamado valor para saber cuánto compró ese cliente y cuánto se le va a almacenar al crédito. Aquí en las observaciones podemos ver la descripción de los productos que se llevó el cliente en esa transacción del crédito. Entonces también podemos ver qué usuario realizó esa transacción y la fecha en que realizó la misma. Ustedes pensarán
que esta tabla aparentemente se ve bien estructurada, pero no es así. Tenemos que aplicar la normalización para que esta tabla o esta base de datos que vamos a diseñar esté bien estructurada para no tener problemas en el futuro en cuestiones de mantenimiento o actualización. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, pasemos a la primera forma normal, que lo que trata es de separar las entidades que se encuentran en esta tabla. Entonces aquí muy claramente podemos ver varias entidades, por ejemplo estos campos: nombres, apellidos, cédula, dirección y teléfono hacen parte de la entidad clientes. ¿Y por qué hacen parte de la entidad clientes? Recordemos que una entidad almacena un grupo de personas, objetos o cosas. En este caso vamos a almacenar un grupo de personas, un grupo de clientes, cuyas características van a ser los nombres, los apellidos, la cédula, la dirección y el teléfono. Tenemos por otro lado otra entidad, que es la entidad crédito, cuya característica va a ser el número del crédito y el valor actual que tiene ese crédito, es decir, lo que debe el cliente hasta una fecha determinada. Tenemos también la parte de observaciones, que muy claramente puede ser otra entidad llamada transacciones, la cual lleve detalladamente lo que se gastó un cliente en una compra en una fecha determinada. Como así, por ejemplo, si un cliente tiene almacenado en un crédito un total de 20.000, en la tabla transacciones debe estar el historial de todas las compras que tiene el cliente para haber acumulado un total de 20.000. Es decir, en esta tabla de créditos o en esta entidad de créditos, lo que vamos a hacer es mostrar el total de lo que debe el cliente hasta una fecha determinada. En el caso de la entidad transacciones, lo que vamos a hacer es mostrar un historial de todas las compras y de los abonos que ha hecho el cliente a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, claramente esta puede ser una entidad créditos, y esta puede ser la entidad transacciones. En el caso del usuario, este también puede ser otra entidad, la cual va a ser la entidad usuario, que va a almacenar todos los usuarios que van a utilizar el sistema. Entonces aquí vemos las entidades que vamos a separar de esta tabla, las cuales, si le aplicamos la primera forma normal, quedaría de esta forma. Entonces aquí vemos que ya separamos la entidad cliente de la tabla que teníamos anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seguir separando las entidades que quedan en esta otra tabla, aplicarle la segunda forma normal y la tercera forma normal para que todas las entidades que vimos en la primera tabla queden independientes. Aquí tenemos la primera tabla, que sería la entidad clientes. Aquí tenemos la entidad créditos, la entidad transacciones y la entidad usuario. Entonces aquí vemos ya muy claramente cuáles van a ser los campos que van a llevar dichas entidades. En el caso de la entidad clientes, va a llevar un ID cliente, que esta va a ser la llave primaria, es decir, el campo que me va a permitir que un registro de esta tabla sea único, pero aparte también me va a permitir relacionar estas tablas con otras tablas. Por ahora no les voy a explicar lo que son las relaciones entre tablas, como para no abrumarlos con tanta información, sino que en videoclases posteriores sí les voy a explicar detalladamente esto de las relaciones entre tablas. En el caso de la entidad créditos, aquí vemos pues que un crédito va a tener un número de crédito, ese se le va a asignar al cliente. Aquí también vemos un campo llamado ID cliente, al igual que en la tabla clientes. Esto lo voy a explicar en clases posteriores. Esto ya serían relaciones entre tablas. Tenemos también un campo llamado ID usuario, al igual que el ID cliente. También lo vamos a utilizar para relacionar la tabla créditos con la tabla usuarios. Tenemos aquí el valor total del crédito, es decir, lo que debe el cliente hasta la fecha y la fecha en que se asignó el crédito. En el caso de la entidad transacciones, tenemos la clave primaria, que sería el ID de transacción. Tenemos el número del crédito, que va a ser el campo que nos va a permitir relacionar la entidad créditos con la entidad transacciones. Pero como les mencioné, esto lo voy a explicar en videoclases posteriores, así que por el momento no lo vamos a omitir del todo, pero sí lo vamos a dejar para videoclases posteriores. Igualmente, con el campo ID usuario tenemos el campo valor, que va a ser el valor de la transacción que va a hacer el cliente.
tenemos aquí el campo observaciones, que nos va a permitir almacenar detalladamente los productos o los artículos que se llevó el cliente en esa compra. Tenemos el campo fecha transacción, el cual nos va a permitir colocar la fecha en que se realizó esa transacción. Entonces estos serían los campos para la entidad transacción. Y por último tenemos la entidad de usuario, la cual va a almacenar todos los usuarios que van a almacenar el sistema. Entonces esta entidad tiene un ID de usuario, tiene los nombres y apellidos del usuario, el número de identificación que sería la cédula, el usuario como tal, la contraseña y el rol del usuario, es decir, si va a ser administrador o simplemente va a ser un invitado del sistema o va a ser un auxiliar, etcétera. Entonces en este caso aquí ya se aplicó la segunda y la tercera forma normal, es decir, separar en lo más posible las entidades de nuestra base de datos. Como lo vimos al comienzo, teníamos una sola tabla donde teníamos casi todas las entidades con los campos. Entonces la idea de la normalización es independizar cada una de esas entidades en sus respectivas tablas. Entonces este es el pequeño ejemplo que les quería colocar de la normalización aplicándolo al proyecto que estamos realizando. Aquí vemos la lista de las posibles consultas a la base de datos. Es otro consejo, otro tip. Y ya pasando a lo que es el diseño como tal, tenemos pues las tres fases que le habíamos mencionado anteriormente en videoclases anteriores, las cuales eran diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. En esta clase les voy a presentar muy rápidamente el diseño conceptual de la base de datos del proyecto. Entonces recordemos que el diseño conceptual es el análisis, la documentación o información necesaria suministrada por los futuros usuarios del sistema para el diseño de la base de datos. Se realiza un esquema conceptual con figuras geométricas como rectángulos para representar las entidades, elipses para los futuros campos y resaltar el campo que identifica a esa entidad subrayándolo, es decir, las claves primarias. Entonces, teniendo en cuenta lo que es el diseño conceptual, pasemos ahora al esquema como tal. Recordemos que los rectángulos representan a las entidades. Entonces aquí tenemos la primera entidad, que es la entidad clientes, representada en un rectángulo, y los campos son representados en elipses. Entonces tenemos el campo ID cliente que está subrayado. Recordemos que esta es la clave primaria, por eso está subrayado. Tenemos los campos nombres, apellidos, número de identificación, dirección, teléfono y calificación. Estos serían los campos de la entidad clientes. Pero ustedes se estarán preguntando cómo sé en realidad si estos verdaderamente son los campos que va a llevar la entidad clientes. Y bueno, la respuesta es que por medio del proceso de la abstracción se logran obtener estos campos de esta entidad. La abstracción no es más que captar u obtener las características o propiedades de un objeto o entidad, que para nuestro caso sería la entidad. Entonces nosotros tenemos que pensar qué características puede tener una entidad determinada. En este caso, en mi percepción, la entidad clientes puede tener estas características, estos campos. Entonces ya será de cada desarrollador o de cada diseñador qué campos o qué características puede tener una entidad determinada. Para este caso, la entidad clientes. Entonces tenemos también la entidad créditos, cuyos campos van a ser ID crédito, ID cliente, ID usuario, estado, valor y fecha de asignación. Estos para mí van a ser los campos que va a tener la entidad créditos. Tenemos también la entidad transacciones, que tiene los campos ID transacción, ID crédito, ID usuario, valor, observaciones y fecha de transacción. Por último tenemos la entidad de usuarios, que tiene como campos ID usuario, nombres, apellidos, número de identificación, usuario, contraseña y tipo de usuario. Este tipo de usuario también le podemos colocar el rol de usuario o simplemente rol. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito, para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia,
acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.